muchos años mi familia y yo enfrentamos una situación un poquito difícil. El más viejo de la casa, el abuelo, mi papá, empezó a presentar unos síntomas algo extraños, para nosotros algo extraño porque en ese momento no conocíamos en realidad eh, lo que significa la palabra Alzheimer. Sí la habíamos escuchado, pero no le habíamos dado la importancia que necesitábamos darle en ese momento. Para nosotros el abuelo estaba loco, no entendíamos qué pasaba, los síntomas que presentaba. Todo el mundo siempre decía que era locura. El abuelo estuvo enfermo eh, más o menos cerca de 2 años. No nada más por el Alzheimer, él tenía otras condiciones y otras condiciones que fueron los que lo llevaron, que le acrecentaron más los síntomas. Fue diagnosticado por el doctor Bisonó, si no recuerdo mal, en el año 2001. Él estuvo 2 años. No fueron todas las etapas como tal, él no padeció todas las etapas porque sí, él tuvo los episodios de la memoria. Recuerdo que empezaba a hacerme las historias y me daba cuenta que empezaba a hacerme la historia, terminaba la historia sin el final, él la terminaba y volvía a empezar la historia y nunca supimos el final de la historia. Todo fue sucediendo poco a poco así. Nosotros somos 4 hermanos y siempre pues estábamos pendientes de ellos, de mi mamá y mi papá. A la que se le hizo fue más difícil a mi mamá. Ella todo el tiempo estuvo en negación, ella no entendía, por más que le explicábamos y le explicábamos, él se va a empezar a comportar de esta manera, él va a hacer esto, él va a hacer lo otro. Ella nunca entendió la enfermedad de su esposo. Nosotros día a día íbamos tomando decisiones, íbamos pensando qué va a pasar con él hoy, cómo va a ser mañana. Todos los días era una situación diferente. Él comía mucho, pero entonces empezamos a notar que mezclaba las comidas. Le servíamos la comida en la mesa y parte de las anécdotas que recuerdo, una de ellas era esa. Recuerdo a mi mamá que le sirvió un plato de comida, el arroz que le encantaba con sus habichuelas y su vaso de refresco. A él le gustaba mucho la soda y mi papá miró el plato de comida como si le hubiésemos puesto algo extraño encima de la mesa y toda su reacción fue tomar el vaso de refresco y echarlo, mezclarlo todo así en el plato y después cuando vio todo mezclado lo echó hacia atrás y no quiero. Mi mamá le dijo, ¿cómo va a ser que no te vas a comer eso? Y él le dijo, cómetelo tú. Recuerdo otra anécdota, a la hora del baño, él se metía a bañar, él abría la ducha, abría la pluma y se metía con su ropa y se paraba así, que el agua le cayera encima y había que decirle, mira, don Santo, que a veces le llamamos así, don Santo, tienes que quitarte la ropa para bañar. Y todos los días era una situación diferente. A la hora del baño era difícil, pero tuvimos que empezar a hacer presión y decirle, no, usted va a hacer lo que nosotros digamos. Y pues lo ayudábamos con el baño y lo ayudábamos a vestirse, porque si no se ponía una camisilla encima de su camisa y después se ponía un suéter encima, o si no se ponía 2 pantalones, uno corto y uno largo, y las medias pues siempre era lo mismo, dos pares de medias. Cuando ya supimos la enfermedad que él tenía, tuvimos que tomar unas medidas de seguridad. Entre ellas pues tuvimos que esconderle sus navajas de afeitar porque él no tenía control de eso y el miedo a que se cortara o cortar a otra persona, pues tuvimos que tomar nosotros el control y pues afeitarlo. Nos turnábamos, a veces lo afeitaba yo, a veces lo afeitaba mi hija. Y en la casa en particular, en toda la casa, tomamos otras medidas de seguridad. Por ejemplo, era un apartamento que no tenía rejas, pero sí tenía un portón pequeño en la entrada.
Y ese portón, pues tuvimos que tomar la decisión de ponerle un candado y sacarle copia a todos los hermanos, a mi mamá, a mi hija, a todo el mundo, para que todo el mundo pudiera tener llave para entrar y salir, porque se nos escapaba de la casa. Recuerdo varias ocasiones que una vecina lo traía porque lo encontraba en la tienda, porque él siempre tenía que tener sus cositas para comer, su pan, sus chinas, y él le encantaba ir a la tienda a comprar esas cosas. Luego tuvimos que esconder los cuchillos y todo lo que pudiera ser causante de algún accidente para él. Él acostumbraba, ¿cómo te digo? Él acostumbraba a hacer sus compras. Él iba a la plaza del mercado, compraba su viandita, su gallina del país. Él era hípico, le gustaba jugar caballo. Y eso no podía faltar en casa, las carreras de caballo. Le gustaba fumar. Él fumaba mucho, siempre fumó desde los 6 años, si no recuerdo mal. Y nosotros, pues, todos procurábamos que todas esas cosas él no las perdiera, porque sí, él estaba perdiendo la memoria, pero en la mirada muchas veces yo podía reconocer qué era lo que él quería. Pues tratábamos de que tuviera sus cigarrillos, que no le faltaran sus viandas, que no le faltaran sus chinas. Él era con la china, los mangos. Y pues en aquel entonces, cuando yo salía de mi trabajo, pues iba con su cajita de cigarrillos. Le decía, papi, mira, aquí está el programa, vamos a marcar este cuadrito. Yo te lo sello mañana cuando vaya al trabajo. Y él siempre sacaba dinerito de su bolsillo y me daba. Es verdad que a veces sí me daba como que $20 para que le trajera un cuadrito, le jugara un cuadrito que había marcado $1, porque no había perdido lo que era ya no sabía el valor del dinero como tal. Y pues siempre tratamos de que él estuviera cómodo y no tuviera que salir fuera de la casa, porque a veces nadie podía acompañarlo. Y siempre estuvimos ahí pendientes de él. A pesar de que siempre tratamos de que él estuviera cómodo en la casa, no dejábamos de pensar qué nos espera mañana con él, porque cada vez que notábamos cambios en su comportamiento era desesperante, porque no sabíamos cómo actuar. Actuábamos de corazón, de que lo amábamos y queríamos el mejor bienestar para él. Pero cada vez que se perdía más y más y más su mente, más nosotros nos desesperábamos. Fueron días bien tristes, cuando ya él no recordaba nada. Él no sabía ni siquiera mi nombre. Y muchas veces lloré porque él decía que yo era su mamá y ni siquiera me llamaba por mi nombre. Ya solamente me miraba y decía la nena. Dejó de hacer muchas cosas, dejó de fumar, no sabía cómo pedir un cigarrillo, solamente me hacía así. Y yo sabía ya que era un cigarrillo lo que él quería, pero llegó el momento que ya no hizo más ese gesto. Él era un jugador de dominó, tenía amigos que siempre lo buscaban para jugar dominó, y ya no jugó más, no sabía. Veía las fichas y no sabía para qué era, las miraba y ya no entendía. Era como si él no entendiera nada, y más nos desesperábamos porque pensábamos qué estará pasando por su mente. Él sabrá qué es lo que él quiere hacer, pero a lo mejor no puede decirlo. Y pues estábamos. Nosotros nos deprimíamos muchísimo y sentíamos que él se deprimía también. Se deprimía porque se miraba en el espejo y peleaba con el espejo. Decía, mira ese hombre que me está mirando ahí. Y teníamos que tapar los espejos. No podía haber ningún espejo en la casa.
todo tenía que estar tapado con sábana. No podían haber retratos. Él miraba los retratos y decía, mira, mira papá, mira papá, mira papá. Y los rompía, a veces los rompía y tuvimos que hacer muchos cambios. Tuvimos que hacer muchos cambios en la casa para beneficio de él y pues para nosotros también, porque a medida que se iba deteriorando, la familia también se iba deteriorando. Nos preguntábamos cómo iba a ser ese proceso cuando mi papá siguiera pues avanzando en la enfermedad, que ya estuviera encamado, cómo lo íbamos a hacer, porque no teníamos mucha ayuda de fuera, éramos nosotros 4, mi nena, otras 2 nietas, pero eran pequeñas y pues mi hija, que era más pequeña, solo contaba con 11 años, ella entendía que ella era la que tenía que cuidar a su papá, a su abuelo. Y como casi todo el tiempo ella estaba con sus abuelos, ella era quien lo cuidaba, ella era quien lo alimentaba, ella se sentaba con él y ella decía que ese era su bebé y ella lo cuidaba, ella lo bañaba, ella lo afeitaba. Ella le hacía todo como si fuera su bebé y me decía, ese es mi bebé y yo lo voy a cuidar siempre. Pero mi papá no pasó todas las etapas, claro, porque él tenía otras enfermedades que pues lo llevaron con el tiempo que muriera. La mayor parte del tiempo nos estábamos preguntando si nosotros estábamos haciéndolo bien con él, porque realmente nosotros no éramos enfermeros ni doctores, no éramos cuidadores, no habíamos cuidado a nadie enfermo nunca. Y decidimos que para mi papá íbamos a aprender a cuidarlo, íbamos a saber cuidarlo, a pesar de que no teníamos conocimiento de nada, porque muchas veces la pregunta es si el cuidador nace o se hace. Yo creo que las dos. Un cuidador nace porque de vocación a lo mejor estudias enfermería y es porque te gusta y puedes cuidar a una persona, o eres enfermera y te gusta cuidar a una persona, a un enfermo, pero nosotros éramos los familiares, los hijos, y no habíamos estudiado nada competente a eso, pero con el pasar de los días uno va aprendiendo y se va haciendo, uno va aprendiendo a cuidar a un enfermo. No éramos unos doctores excelentes, pero yo creo que para mi papá, nosotros fuimos los mejores doctores del mundo. No puedo decir que mi papá tuvo una última etapa porque a pesar de que él tenía el Alzheimer, él sí se le olvidó todo, no recordaba nada de su nombre ni de sus familiares, pero nunca estuvo encamado. Él siempre fue un hombre bien fuerte, trabajador, él no se enfermaba, él era bien saludable. Él murió un 30 de diciembre, pero fue a causa de un infarto masivo. Y nos preguntamos entonces si no hubiera muerto ese día, si hubiésemos estado preparados para continuar, si su enfermedad iba avanzando, cómo íbamos a cuidarlo. Pero como dije al principio, al final del camino lo entendimos y creo que sí, que hubiéramos podido cuidarlo hasta sus últimos días. A diferencia de mi papá, a los pocos años de él haber muerto, pues tuvimos la mala noticia de que mi mamá también fue diagnosticada con Alzheimer. Imagínense ustedes, 2 veces la misma situación, con la diferencia pues que mi mamá se nos cayó, se fracturó 2 veces la cadera, sufrió unos golpes en la cabeza porque eso le aceleraron la enfermedad. Mi mamá pues se encamó rápidamente por la misma caída, porque ella cuando se cayó la operaron y el médico nos dijo, ella puede caminar, pero ella en su mente decía, yo sé, pero se me olvidó caminar y no quiero caminar. Un tiempo después, ella sí también dejó de comer y decía que ella sabía comer, pero que se le había olvidado comer. A lo que decidimos entre todos los hermanos, porque se nos hacía bien cuesta arriba el cuidado con ella vivía solita, entonces teníamos que estarnos turnando, pues uno
la noche, otros por el día. Todos trabajábamos, excepto mi hermana que no trabajaba, pero ella tenía su familia, ella no tenía transportación y era un poquito difícil. Ahí decidimos entonces, muy a pesar nuestro, pues, hacer unas gestiones para llevarla a un hogar de cuidado, donde se dedicaban a cuidar personas mayores con condiciones, pues, como el Alzheimer, demencia y otras condiciones más. Fue cuesta arriba porque esos hogares, a pesar de que lo que se dedican a cuidar a estas personas, pues económicamente se nos hizo bien difícil, porque a pesar de que ella recibía seguro social por parte de mi papá, después que mi papá falleció, pues a ella empezaron a darle un seguro social, una ayuda económica. También ella recibía una ayuda del Departamento de la Familia y con esa cantidad no podíamos cubrir lo que cuesta un hogar aquí en Puerto Rico hoy en día. No hay un hogar de cuidado para este tipo de personas que cueste menos de $1000. Y no teníamos esa cantidad. Económicamente ella no estaba preparada, ella no tenía una cuenta de ahorro. Nosotros trabajamos todos, pero pues económicamente también estábamos un poquito apretados. Pero con todo y esa situación nos pusimos de acuerdo y entre todos completamos a partes iguales, pues, para poderle pagar su cuido. De hecho, buscamos un cuido cerca, céntrico, que pudiéramos monitorearla todos los días. Un sitio donde nosotros sintiéramos que era querida, que iba a ser bien tratada, que iba a tener sus médicos, sus medicamentos y pues que la iban a cuidar bien. Este hogar pues hacía unas actividades durante el año para que nosotros participáramos con ella, interactuáramos con ella, podíamos estar todo el día con ella. De hecho, el primer año pues hicieron una fiesta de madre, estuvimos con ella compartiendo, le llevamos sus regalos y ella fue deteriorándose más rápido que lo que se deterioró mi papá. Mi papá era un hombre fuerte, pero mi mamá era una persona débil y con todas sus caídas y todos los golpes que ella recibió, pues entiendo que se le aceleró el proceso de la enfermedad. El último año pues participamos con ella en una fiesta de Navidad que siempre la recuerdo porque ella estaba muy contenta, muy alegre, pero ya después de ahí, como al mes, a los 2 meses, ella ya no se levantó más de la cama. Ella no quería que la sentara en el sillón de ruedas, ella no se quería levantar para ir al baño, todo se lo tenía que hacer en la cama. Y ahí se fue deteriorando poco a poco hasta que pues, un día ya pues, partió también hacia el otro lado. Aunque no seas un cuidador por vocación, aprende a ser cuidador. Estas personas necesitan mucho cariño, mucha atención, y más si es tu papá y tu mamá, que es lo más grande que nosotros tenemos en la vida. Recuerda que un día ellos te cuidaron sin pedir nada a cambio. Ellos dieron todo por ti, te cuidaron hasta que ya tú te podías valer por ti mismo. En el caso de los papás, yo entiendo que ellos vuelven a ser niños y nosotros nos convertimos en sus papás. Y más cuando tienen este tipo de enfermedad, pues es un poquito más tedioso, pero a la misma vez pues te da la oportunidad de ser mejor persona, de convertirte en un mejor ser humano, más humano, diría yo.